Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Ruiz Maecha, estudiante de Ingeniería Química. Buenos días, mi nombre es Silvia Natalia Patiño, estudiante de Ingeniería Química y hoy vamos a hablar sobre aplicaciones del cálculo vectorial en termodinámica. Introducción. En termodinámica, el tema de transmisión de calor tiene lugar en tres mecanismos básicos: conducción, convección y radiación. En nuestro proyecto nos centraremos en el de conducción. En el esquema se muestra de qué manera están presentes los tres mecanismos de transmisión de calor en un proceso de calentamiento de agua con el cual normalmente estamos familiarizados. Gracias a que para este mecanismo la distribución espacial de temperaturas será no uniforme, se hablará del gradiente de temperaturas, en donde se verá la clara necesidad de utilizar la herramienta del cálculo. Adicionalmente, se estudiarán las isotermas y su fundamento en las curvas de nivel para entender la relación que tiene con el área de estudio. Se analizará la ley de Fourier para medios isótropos, la cual cumple con ser la herramienta analítica más útil en la conducción térmica. Será necesario tener claros conceptos como las funciones de trayectoria y funciones de estado. Además, como estos tienen una relación directa con el cálculo, es crucial tener una base de conocimientos completa y concisa con respecto a esta asignatura. La transferencia de calor es una de las aplicaciones de mayor interés en termodinámica, pues, entre otras utilidades, permite estimar el tiempo que toma transmitir una determinada cantidad de energía calorífica de una sustancia a otra. Este tema también juega un papel importante en la labor de un ingeniero, pues a nivel industrial, muchos de los equipos que utiliza están diseñados teniendo en cuenta el análisis de transferencia de calor que suponen determinados procesos experimental o analíticamente. Estos equipos pueden ser, por ejemplo, intercambiadores de calor, calderas, condensadores, entre otros, donde pueden estar involucrados alguno de los mecanismos de transferencia ya nombrados o varios a la vez. En nuestra experiencia personal, se suscitaron situaciones en las que se discutía con compañeros de niveles más avanzados sobre las materias que cursaban en dicho momento, concluyendo que no le daban la importancia que debían al cálculo multivariable, quizás por falta de desconocimiento de su gran importancia en campos de aplicación específicos de la carrera. Fue gracias a esto que surgió la idea de realizar este trabajo, que pretende proporcionar información sobre una reducida parte de los procesos termodinámicos que se emplean en la ingeniería química y el cálculo que involucran. Objetivos. Objetivo general. Comprender el papel que desempeña el cálculo multivariable cuando se quiere describir cuantitativamente determinados procesos termodinámicos. Nuestros objetivos específicos son: primero, tener clara la utilización del vector gradiente en una función de campo de temperaturas. Segundo, relacionar correctamente las curvas de nivel con las isotermas en una función de temperaturas multidimensional. Tercero, observar las aplicaciones del cálculo multivariable en termodinámica en el ámbito laboral como ingeniero. Termodinámica y transferencia de calor. En termodinámica, la magnitud de calor, representada con la letra Q mayúscula, es quizás la de mayor trascendencia, pues el estudio de sus propiedades y su relación con distintos fenómenos de la naturaleza tiene un gran interés para diversas aplicaciones, y se define como la transferencia de energía que se da sin ningún movimiento ordenado del sistema. Es importante dejar claro la diferencia entre calor y temperatura, pues esta última se refiere a la medida de energía térmica que tiene un cuerpo en particular. Cuando existe una diferencia de temperaturas entre dos cuerpos en contacto directo o entre dos zonas de un sólido individual, habrá transmisión de calor por conducción. Esto sucede a causa de choques o acoplamientos entre moléculas del sistema. La energía calorífica se desplazará desde la zona con mayor energía calorífica, es decir, la más caliente, hacia la de menor energía calorífica, es decir, la más fría. Como se dijo anteriormente, debe haber una diferencia de temperaturas entre los sólidos. Por lo tanto, la distribución de esta debe ser no uniforme y debe existir un gradiente de temperatura entre distintos puntos del cuerpo. Se pueden presentar conjuntos de puntos en el cuerpo en donde la temperatura sea la misma. Estos puntos conforman superficies denominadas superficies isotermas. Campos conservativos. En este tema se ve una estrecha relación entre el cálculo y la termodinámica por las siguientes razones. Los campos conservativos son campos vectoriales en donde una función vectorial f cumplirá con la siguiente expresión para todo punto en una región determinada E. Es decir, que el campo f podrá expresarse como un gradiente de otra función,
que denominaremos función potencial del campo F. Cuando en termodinámica un sistema se lleva de un estado inicial a un estado final, las variables que dependan únicamente de estos dos estados inicial y final serán denominadas funciones de estado, y su notación se hará por medio del diferencial d con el símbolo que usualmente se utiliza. Ejemplos de estas funciones pueden ser la energía interna, la entalpía y la temperatura. El caso contrario sucede cuando nos encontramos con variables que sí dependen de las transformaciones que se les efectúa al llevarlas de un estado a otro. Estas reciben el nombre de función de trayectoria y en los libros se suelen representar su diferencial con el símbolo delta, haciendo alusión a un diferencial inexacto. En este caso, nos encontraremos con que pueden estar especificadas dichas variables delta x, delta y, mas no podrán encontrarse una función g de x, y, pues es imposible calcular un valor para g. Los ejemplos más recurrentes de función de trayectoria son el trabajo y el calor. El concepto de derivadas parciales es uno de los más importantes en el cálculo multivariable. Intuitivamente pueden definirse como el cambio que hay en la dirección de la variable con respecto a la cual se calcula la derivada, manteniendo las demás variables constantes. Para una función derivable de n variables existirán n primeras derivadas parciales que se notarán de esta forma. Las superficies de nivel son otro aspecto con un amplio campo de aplicación en diferentes ciencias. Son mayormente conocidas como curvas de nivel. Sin embargo, dependiendo del número de variables, estas se pueden convertir en superficies e incluso hipersuperficies de nivel. Se definen como todos los puntos de la función en donde al evaluar la función se obtiene el mismo valor. El vector gradiente de una función de más de dos variables es, en pocas palabras, el vector de derivadas parciales de una función y se denota por la expresión en verde. Tiene diversas propiedades. Algunas de las más importantes son: el vector gradiente apunta en la dirección de mayor crecimiento. El vector gradiente siempre se encuentra de manera ortogonal a las curvas o superficies de nivel en cualquier punto. El vector gradiente y el vector tangente son perpendiculares en cualquier punto P. Transferencia de calor por conducción. Para que exista transferencia de calor entre dos sólidos o partes de ellos, deberá haber una diferencia de temperaturas entre distintos puntos de estos. Por ello, habrá una variación espaciotemporal de temperaturas, pues los sistemas suelen tener distribuciones no uniformes y variar con el tiempo. Y con esto se habla de un campo de temperaturas, que en general está descrito con la función T igual a f de x, y, z, t. Sin embargo, cuando en este campo la temperatura no varía temporalmente, este se denominará campo estacionario y el campo se simplificaría puesto que la derivada es igual a cero. Entonces, la función quedaría t igual a f de x, y, z. Para que exista tal distribución entre dos cuerpos, estos deben estar en contacto y adicionalmente, como se dijo antes, deben estar a diferente temperatura, por lo que habrá un gradiente de temperaturas, que irá dirigido desde la zona que tenga mayor temperatura hacia la que tenga menor temperatura. Por lo anterior, se puede afirmar que el campo de temperaturas será un campo vectorial conservativo, donde t, por la primera expresión, siendo t una función potencial, denotado por la expresión en verde. Todos los puntos del sistema evaluado que estén a la misma temperatura se denominan isotermas y tienen relación directa con las denominadas curvas de nivel, concepto de suma importancia dentro del cálculo multivariable. Como un punto del cuerpo no podrá tener dos temperaturas diferentes, las superficies isotermas no se cruzan. El gradiente irá siempre normal a estas superficies y en dirección a la mayor variación de temperatura. Pues, si se considera un sistema de ejes coordenados donde uno esté en dirección normal a las isotermas y los otros estén tangentes a estas, la diferencia de temperaturas estará en dirección perpendicular, pero no en dirección tangente, pues aquí no habrá ninguna variación. En la figura se representan las isotermas, donde n0 es el vector unitario en dirección normal a la isoterma y dn el diferencial espacial de la temperatura en dirección n. En la transmisión por conducción, la herramienta cuantitativa más útil es la ley de Fourier y es considerada la ley básica de conducción de calor. Esta expresión se encuentra en términos del gradiente de temperaturas y la constante de conductividad térmica lambda, cuyo valor depende del material del que está hecho el sólido, pues es una propiedad intrínseca de este y describe la capacidad de la sustancia para conducir el calor.
Dicha relación establece que la densidad de flujo calorífico es directamente proporcional al gradiente de temperaturas. Esto último encuentra explicación en el hecho de que el flujo de calor irá dirigido de manera ortogonal a las isotermas, de la misma forma que lo hace el gradiente de temperaturas, por lo que se evidencia que son vectores paralelos. Para aclarar, el signo negativo se debe a que el flujo se da desde zonas de mayor energía calorífica hacia las de menor energía. La ley de Fourier también nos permite conocer la cantidad de calor que se desplaza por unidad de tiempo empleando integrales dobles, una de las herramientas que se estudiaron durante el curso de cálculo multivariado. Esta expresión la obtenemos analizando el flujo total de calor a través de una superficie isoterma que se nota con la letra Φ mayúscula. En el esquema se observa una curva que representa la superficie isoterma, donde todos los puntos estarán a la misma temperatura T. ds será el diferencial para el plano tangente a la superficie isoterma. Como el flujo calorífico en principio viene definido por unidad de área, ds sub L será el diferencial de superficie elemental de área en cualquier punta. Este plano forma un ángulo alfa con el plano tangente a la superficie isoterma y los vectores unitarios n y l son ortogonales a su respectivo plano. Luego de haber realizado este análisis a la superficie isoterma, podemos deducir una expresión para obtener el flujo de calor que pasa por la isoterma en un intervalo de tiempo de la siguiente manera. Empezaremos con el flujo Φ, donde nos encontramos con una integral sobre la superficie isoterma del producto entre el flujo de calor y el diferencial de S. Pero el flujo Q ya lo definimos como la conductividad del material multiplicada por el gradiente de temperaturas, entonces reemplazamos y obtenemos esto. Ahora para obtener la cantidad de calor total en un intervalo de tiempo, integramos con respecto a ese tiempo. Pero, como tenemos una integral con variables separables, podemos escribirla así. Esta fórmula ya la podemos utilizar para llegar a la respuesta que queremos. Sin embargo, en la práctica se va a trabajar con el flujo a través de un área determinada, por lo que necesitamos una fórmula en términos de S sub L. De aquí podemos despejar el valor de Q empleando segundas derivadas, obteniendo esto como resultado. Ahora se tiene que la cantidad de calor que pase por el plano S sub L será igual a Q por el coseno de alfa, pero Q la acabamos de despejar y reemplazando nos queda esto. Luego se separan las fracciones. Por medio del esquema que acabamos de analizar, se puede concluir que ds es la proyección de S sub L sobre el plano tangente a la isoterma, y de esta manera ds será igual a ds sub L por el coseno de alfa. Reemplazamos y la fórmula se simplifica a lo siguiente. Por último, realizamos la integral doble a ambos lados de la igualdad para obtener finalmente la expresión en términos de S sub L. Esta fórmula es de gran utilidad ya que nos permitirá conocer la cantidad de calor total que atraviesa la superficie de S en un tiempo t. Conclusiones. Se comprendió lo determinante que puede llegar a ser el hecho de que una variable sea función de trayectoria o función de estado, pues son dos conceptos que se operan de manera distinta. La distribución de temperaturas en una determinada región de un sólido a nivel macroscópico puede ser modelada matemáticamente con la ayuda de las funciones vectoriales, conduciéndonos así a campos de temperaturas donde las variables serán operadas de acuerdo con la teoría termodinámica que atribuye propiedades específicas a un determinado proceso. En cuanto a campos conservativos y no conservativos, identificar correctamente un campo conservativo supone una gran ventaja a la hora de analizar un campo de temperaturas que tenga esta característica, pues hará mucho más sencillo los cálculos de transmisión de energía calorífica usando la ley de Fourier, debido a la proporcionalidad que se tendrá con el gradiente de temperaturas evidenciada en la fórmula 1. Adicionalmente, para las numerosas ocasiones en las que se necesita conocer el flujo de calor por unidad de tiempo a través de un isoterma, se obtuvo una expresión en términos de integral doble que permite el cálculo de dicha variable a partir de conocimientos de cálculo multivariable, como se puede observar en la expresión 2, obtenida realizando un análisis a las superficies isotermas y la forma del flujo del calor que hay en ellas. Por último, en la elaboración de este trabajo se pudo evidenciar cómo el cálculo vectorial es fundamental en varias áreas y aspectos, evidenciando sus distintas fórmulas y teorías de aplicación en termodinámica. Y gracias a esto se comprobó la importancia en nuestra carrera y en la parte laboral. Muchas gracias por su atención.